El primer tema del segundo periodo es literatura en el siglo XX. Como es un tema tan amplio, he decidido abordarlo en 3 continentes solamente: América, Europa y África. En el primer continente que vamos a ver la literatura del siglo XX va a ser en África. Antes de hablar sobre literatura en África, es importante, como siempre, situarnos históricamente. A comienzos del siglo XX, África había sido dividida, partida por los europeos. Los europeos habían llegado allá con sus grandes ejércitos y se habían apoderado de los territorios en África. Habían desplazado a las poblaciones y si no las desplazaban, las empezaban a explotar. Como ustedes puedan poder ver en el siguiente mapa, África se había dividido en varios territorios, eran colonias de Europa. Hacia 1914, el continente estaba dominado por ingleses, color naranja en el mapa, franceses, color azul, belgas, amarillo, alemanes, verde oscuro, italianos, verde claro, españoles, rosado claro y portugueses, rosado oscuro. El único territorio que se encontraba libre era lo que hoy conocemos como Etiopía, que se puede ver en el mapa de color amarillo claro. Para hablar de cómo se dio la colonización en África, primero hay que dejar claro qué es colonialismo. Miren, pensemos, no se los voy a contar en abstracto. Si hay un territorio y en ese territorio hay personas, pues esas personas van a tener unas prácticas, unas formas de vivir, unas formas de experimentar su vida, una religión, unas creencias, toda una serie hasta de cómo cazar, a qué Dios rezarle, si hay dioses o no hay dioses, si el hombre tiene más poder que la mujer, si la mujer tiene más poder que el hombre, si son iguales, etcétera. Todas unas formas de vida. Sin embargo, si a esa población llegan otras personas a invadirla, lo primero que pasa es que llegan con grandes ejércitos, como sucedió en el siglo XX en África, y empiezan a asesinar a aquellos que no estén de acuerdo. Después de que asesinan a aquellos que no estén de acuerdo, empiezan a administrarlos, es decir, empiezan a gobernarlos. Ponen, no sé, una corona o un rey que dirige desde su país a esa pequeña colonia o ese pequeño territorio que antes tenía unas prácticas culturales. Pero no solamente tiene que ver el colonialismo con asesinar gente, con dominar la gente de manera económica o política, sino también tiene que ver con la imposición de unas formas de creer, de unas formas de experimentar el mundo, de sobre qué se cree, sobre cómo se debería vivir. Entonces el colonialismo no solo afecta la parte económica o la parte política, por allá en las grandes esferas. No, no, no. También nos afecta a los cuerpos. Esa gente que vivía ahí antes con unas costumbres, con unas formas de vivir, ahora se le va a quitar todas esas costumbres, se le van a intentar borrar, como si no existieran, como si no fueran importantes. Lo importante ahora es la cultura, las formas de vivir que tiene esa población dominante y a eso se le va a empezar a instaurar. Eso en abstracto suena muy difícil, pero pongámonos a pensar, porque el colonialismo no solo se vivió, o esa colonización no solo se vivió allá en África. Pongámonos a pensar un poco en nosotros qué pensamos y qué experimentamos sobre ciertas cosas. Primera preguntita que les tengo por acá. A ver, ¿ustedes por qué creen que es mejor ir a este lugar o a donde esta persona que ir a este otro lugar o donde esta otra persona? ¿Ustedes por qué creen que uno anhela más? Aunque yo no tanto, pero hay mucha gente que anhela más visitar estos lugares que estos otros. ¿Ustedes por qué creen que es más culto, más instruido escuchar este tipo de música que este otro tipo de música? ¿De dónde sacamos eso? ¿Qué nos hace creer que esto de acá es lo bueno y esto de acá no es tan bueno? Pues eso hace parte de unos procesos de colonización, donde las estructuras mentales que nosotros tenemos, que nosotros creemos, en lo que nosotros actuamos, en lo que nosotros pensamos que es lo correcto, nos lo han enseñado a través de la historia. Y eso es lo que vamos a ver en África. Como cuando los europeos llegan, empiezan no solo un proceso bélico, es decir, de armas, de matar gente, sino también un proceso de lavado en la cabeza. De lavado en la cabeza no solo a un individuo, sino a toda una sociedad.
Eso más o menos es colonialismo. Ya hablamos un poco acerca de lo que es el colonialismo, ¿no? En abstracto. Ahora más o menos les quisiera explicar brevemente qué es una colonia. Miren, ¿recuerdan esa población que les puse el ejemplo tonto acerca de una población que vive en un territorio, que tiene una cultura, una forma de experimentar la vida y la cual se veía, no sé, conquistada, colonizada por otra población que intervenía militar, económica, política y socialmente? Pues tenemos acá entonces dos poblaciones, una que es la dominada y otra que es el dominador. Ahora, pongámosle nombres. Esta población de acá se llama Kenia y esta población de acá se llama Inglaterra. Entonces, cuando los ingleses llegaron a invadir a Kenia, como ya lo expliqué, no solo militar y económicamente la explotaron, sino que también les enseñaron a los keniatas a tener un estilo de vida inglés, a formar parte de una estructura social inglesa, a un idioma inglés. Entonces, lo importante y lo que yo quiero que ustedes entiendan es que si bien Kenia era una colonia de Inglaterra, en Kenia no se podría llamar un territorio como tal inglés. No hacía parte de ese territorio como tal. No era la misma jerarquía social y la misma jerarquía política, no tenía esa misma jerarquía. Era simplemente un territorio, este de acá, donde se explotaba, de donde se sacaba la materia prima, donde había mano de obra barata, es decir, gente a quien explotar. Y el territorio inglés de verdad, el jerárquicamente importante, el políticamente importante más bien, estaba acá, en Inglaterra, no este de acá. Ahora, preguntémonos, si en esta colonia de acá, digamos que había, no sé, 1000 colonos, 1000 personas de Inglaterra que iban a explotar allá, a la gente, pero en ese país podían vivir, pongamos un número, 500.000, lo superaban por muchísimo, era más cantidad de keniatas que de ingleses. ¿Por qué los keniatas no se debatían bélicamente, no peleaban por la independencia? Aunque algunos sí lo hicieron y aunque muchos murieron. Miren, lo que pasa es que cómo funciona el colonialismo es muy interesante, porque la gente que vive en esos territorios, por ejemplo en Kenia, se acostumbra y se le imponen unas estructuras mentales donde la gente desea ser un inglés prácticamente, desea pertenecer a esa sociedad inglesa, cree normal que se vea explotada, todo le parece común. Le parece común que los ingleses vengan a robarlos. Les parece común y normal que un negro sea inferior a un inglés en ese momento histórico. Y entonces toda esa población no se liberaba simplemente porque era una cuestión, no era una cuestión meramente bélica, sino una cuestión también cultural, de cómo yo me veo y cómo yo me represento. Si yo, es decir, y tomo la voz de un keniata, si yo como keniata me siento inferior o siento que le debo algo a la corona inglesa, no voy a buscar independizarme, voy a buscar quedarme dentro de mi colonia y más o menos vivir dignamente, si es que se puede, dentro de esa colonia. Por eso era tan difícil las prácticas de independencia o las luchas de independencia dentro de un marco colonial. Ahora que ya más o menos sabemos qué es colonialismo, qué es colonia y por qué la gente que vivía en esos territorios no se podía liberar tan fácilmente, es necesario que conozcamos más sobre ciertos datos históricos. No podemos hacer un recorrido histórico muy grande, pero hay ciertos datos que son muy chéveres de que ustedes conozcan. Por ejemplo, les cuento que cuando apenas llegaron los europeos, evidentemente los pueblos se opusieron, se armaron e intentaron hacer que ese avance europeo o no fuera tan amplio, respetando sus territorios, o además que salieran de su continente, que no llegaran a África. Pero los europeos eran bastante sanguinarios y crueles. Por ejemplo, en Namibia, que es un país africano que se los dejo por acá en un mapita resaltado, en ese país, entre 1904 y 1907, murieron 100.000 personas. Mejor dicho, no murieron, asesinaron, los alemanes asesinaron a 100.000 personas. ¿Cómo? Pues envenenaron el agua e hicieron un cerco económico para que la gente se muriera de hambre. Esto desembocó en que mucha gente muriera y después sí, los alemanes llegaban a dominarlos políticamente, ¿sí? A administrarlos políticamente. Cuando ya se empezó a dar esta administración, que no era tanto una matanza directa,
se dieron otros tipos de violencia como que son más sutiles, si es que cabe la palabra sutil dentro de todas estas masacres, pero que son al menos de bajito de cuerda, que no era matar o envenenar directamente, pero que sí eran violencias. Por ejemplo, en un país de África, Angola, que les dejo por acá en donde queda, en este país, si tú eres un niño negro nacido en Angola y tenías más de 10 años o parecías tener más de 10 años, porque no había forma de saberlo, no había un registro civil, ni cuentas, ni nada de esas vainas, pero si tú parecías tener más de 10 años, ya tenías el deber de trabajar en las minas. ¿Y esto por qué? Simplemente porque la colonia tenía que producir, por ninguna otra razón. Entonces tú tenías que ir a producir. Como ustedes pueden darse cuenta, ya sea de una forma más bélica, envenenando a la gente y matándola, o de una forma más sutil, e insisto con las comillas sutil, dominando a la gente de manera política y de manera social, las dos formas eran violencias agresivas que socavaron y socavaron a los países africanos, les robaron cosas. Si por ahí alguien se pregunta por qué África era tan importante, que sacaban de África. Bueno, además de mucha materia prima en cuanto a piedras preciosas, también los obligaron a sembrar en África muchos árboles que después iban a servir como combustible. Por ejemplo, el eucalipto sirve como combustible en ese momento para los trenes, para las líneas ferroviarias que ellos hacían en sus países. Es decir, esas colonias que se explotaban, como Namibia o como Angola, no se dejaba nada ahí, esa riqueza no se quedaba ahí, sino que se extraía y se llevaba a los países europeos para ya poder construir sus grandes metrópolis, sus grandes ciudades. Así funcionaba en ese momento históricamente a comienzos del siglo XX y yo creo que hasta hoy en día en África. Después de la Segunda Guerra Mundial, por allá en los años 50, en 1950, en las colonias africanas empieza a haber un intento por liberarse, por independizarse, por ser libres, por ser ya no colonias de los países europeos, sino por ser territorios o estados nacionales independientes. Esto se empezó a dar y hay mucha confluencia de cosas que lo permitió. O sea, no es solamente que los africanos decidieron ser libres e independientes, porque eso ya lo querían ser desde hacía mucho tiempo, sino que habría que ver un rastreo histórico bien finito sobre cuáles son las características o cuáles son los hechos que permitieron que se diera esa independencia en los países africanos. Aún así, como no es clase de ciencias sociales, vamos a decir simplemente que se empezó a dar, esas luchas independistas tuvieron lugar y claro que triunfaron muchos países. Ahora el problema es que la influencia de los países europeos, y ya no solamente de países europeos, sino de otras grandes superpotencias que estaban emergiendo como Estados Unidos y como Rusia, empezaron también a acaparar, ¿no? A caer en África como chulos, como aves de rapiña, para ver cómo poder dominar a la población de otra forma, ya de una manera no tan directa, pero sí que interfiriendo políticamente. Por ejemplo, si ustedes revisan la historia en África, grandes países o muchos de los países más ricos en África han tenido dictadores, ¿no? Y han habido una serie de confrontaciones que a veces son políticas, a veces son religiosas, pero que regularmente esas confrontaciones son auspiciadas y patrocinadas por superpotencias del extranjero. Entonces, esas superpotencias, que ya no son solo europeas, empiezan también a dominar en África de otras formas. Claro, ya no se van a llamar colonias, ya se van a llamar países o estados independientes, pero la influencia y la dominación de otros países europeos, asiáticos y norteamericanos se va a poder ver y se va a poder seguir apreciando en África. Al hablar de literatura en África en el siglo XX, es importante mencionar varios nombres. Uno de ellos es Casey Hayford, este africano ganés de familia acomodada que nació en África pero que pues tenía ciertos recursos, pudo viajar hasta Europa. En Europa estudió Derecho, pero ese mundo no era lo que más le interesaba, el mundo de las leyes y era jurisprudencia o como quiera llamarse, sino lo que más le interesaba era la literatura. Y es así como en 1911 escribe la primera novela africana, al menos publicada y editada. Una novela que dio mucho de qué hablar. Se llamaba Etiopía sin consolidar.
Esta novela, que dio mucho de qué hablar en África y en otras latitudes, habla sobre una cosa básica, sobre un par de amigos, uno europeo y otro africano. Nótese la relación, ¿no? de él, de toda su interioridad, pues, en esta novela, pues porque él era un africano que había viajado a Europa. Entonces, esta novela hablaba sobre dos amigos, uno africano, uno europeo, que empezaban a conversar sobre la historia reciente en África, sobre los efectos negativos de la colonización en África, en este continente. Y bajo ese contexto, este tipo no solamente se queda en la literatura, hay que decirlo, sino que además de eso, y era que lo apasionaba, también promueve una actitud política de independizarse, de ser libres, de no ser más una colonia de Europa. Y además de eso, de tener una identidad africana, de una identidad ganesa, ¿no? Eso es muy importante porque va a crear un espacio social que permita el debate. En 1958, la historia de la literatura en África iba a partirse, iba a dividirse. Nacería o se publicaría una de las novelas más importantes de ese continente y el mundo entero. Todo se desmorona, escrita por Chinua Achebe. Este escritor nigeriano publica una gran novela, no solamente por sus formas, por la estética, el contenido literario, sino además de eso por toda la crítica política y social que le hace al régimen colonial, es decir, a ese régimen que permitía que los europeos se adueñaran, porque era así, se adueñaran de los recursos que estaban en África. Y además de hablar de eso, de cómo había una serie de consecuencias económicas y políticas, también se hablaba de unas consecuencias sociales, unas consecuencias de que los europeos, o unas consecuencias que surgieron a partir de que los europeos ocuparan territorios y eliminaran a las comunidades, las apartaran, como si no existieran, como si todas esas costumbres, todas esas formas de vivir fueran negativas, fueran menos importantes o menos válidas. Así pues, esta novela y este autor hacen parte de la literatura mundial, no solamente de la literatura en África, y es un gran ejemplo de cómo se puede escribir crítica política a través del arte, de cómo se puede hacer crítica política mejor a través del arte. Wole Soyinka es quizá uno de los autores africanos más conocidos a nivel mundial. ¿Por qué? Porque en 1986 se ganó el Premio Nobel de Literatura. Pero no solamente por eso es interesante. Es para mí interesante porque toma parte del conocimiento que tenía, como es nigeriano, toma parte del conocimiento que tenía sobre la tribu Yoruba, y ese conocimiento previo que tenía sobre esa tribu, que era donde nació, donde creció, quizá, después lo empieza a narrar esos cuentos que había escuchado de una manera occidental. Es decir, traduce esa forma de contar cosas o de los elementos que existen en esas tradiciones, lo cuenta a la manera occidental. Ese revuelto puede ser muy enriquecedor porque permite varias cosas. Una de ellas es hacer frente a ese discurso colonial que decía que en África no había nada, que en África eran incivilizados, que en África eran un montón de gente que ni pensaba. Y por tanto, con estas narraciones permiten apreciar que sí que hay cosas por contar desde África. Y que claro, habrá que traducirlas para que eso después podamos leerlo nosotros que no estamos bajo esos contextos. Pero esa es una primera cosa interesante. Y además que se vuelve un representante pues de ese espacio, de ese terreno. Ahora, un segundo elemento interesante es que además de hacer literatura, y al igual que gran parte de los literatos africanos o de los escritores africanos, también hace una crítica política y también está muy comprometido con una actividad política que lo llevaría en un momento dado hasta estar encarcelado. Entonces, como hemos podido ver, se hace frente a esa parte política del colonialismo, a los efectos negativos del colonialismo, no solo a través del arte y la producción estética de obras, sino también a través de otras cosas, que es la acción política más real y más tangente. Como último escritor, he decidido hablar de una mujer africana, senegalesa, que escribió dos grandes obras importantes. Una de ellas es La canción escarlata, un libro que habla sobre
las consecuencias negativas que tienen los matrimonios interraciales, y todo en una clave muy importante porque no solo conecta el género, sino también la clase, la raza, toda una serie de categorías que han subyugado a una población o por la que se ha subyugado a una población. Además de este libro, que es un libro célebre que fue escrito en 1981, también tenemos otro libro que se llama La Carta Más Larga. Es un texto que critica también un asunto racial, pero de castas, y además de eso también habla sobre los problemas de las desigualdades de género. Entonces, en los dos casos tenemos como el género, como un asunto importante dentro de su literatura, se amarra a otros asuntos también muy interesantes o muy importantes para determinar las desigualdades sociales, como son la clase o como es la raza. Ahora, después de ver a los cuatro escritores, tres hombres, una mujer, que han hecho que la literatura en África sea muy rica, quisiera dejar algunas reflexiones finales. Como un punto interesante, pues, es que ustedes, si han visto el video, van a poder ya trazar unas líneas acerca de las características importantes de la literatura en ese continente. Una de ellas es que la literatura, la producción estética, está amarrada a un activismo político quizá necesario para su momento histórico, donde África se veía subyugada por grandes poderes transnacionales y poderes que eran fuera de su continente, ¿no? Poderes que, como los países europeos o como la nacientes potencias Rusia y Estados Unidos. Y ahora China también se mete en ese juego. Entonces, una de las características de la literatura africana es esa, ¿no? Su activismo político. Y otra que va acorde a esa característica es que sus escritores siempre estaban pensando en que esos escritos no solamente fueran leídos para la academia o que fueran escritos para la academia, sino que también abrieran el debate social. Eso es muy importante y hace que la literatura sea muy atractiva. Finalmente, pues agradecerles que lleguen hasta este punto del video. Sé que ha sido bastante largo, en algunas ocasiones repetitivo, pero es para que recuerden cosas que van a salir en el examen. El examen va a ser un formulario en Google que les voy a colgar el miércoles, más o menos jueves, para que se resuelva. Y después de eso, pues, si ustedes conocen a alguien que no haya abierto este video, que no sepa de la plataforma, por favor infórmenle, que aquí se van a seguir colgando información, que vamos a seguir con las clases por acá. Y pues nada, nada más que decir. Gracias.